televisión y redes sociales. ¿Sabes por qué en Telecable te brindamos un servicio cercano? Como empresa 100% costarricense, ser parte del día a día de nuestros clientes es nuestro principal objetivo. Por eso, ponemos a tu disposición en cada una de las provincias en las que la marca Telecable está presente, nuestros puntos de contacto para facilitar tu vida y crecer juntos. Sabana Este, Multicentro Desamparados, Cartago, Heredia, Oxígeno Human Playground, Alajuela, Juan Viñas, Punta Arenas, Nicoya, Santa Cruz. Somos la empresa número 1 en servicios de internet fijo y televisión por suscripción por 4 años consecutivos. Y hoy contamos con el mejor equipo y la mejor disposición para seguir innovando y siendo una empresa ejemplo en Costa Rica. Contrapoder, con Edipcia Dubón. Buenas tardes, amigos de Contrapoder. Regresamos a abordar el tema del COVID-19 desde otras latitudes, esta vez desde México y Brasil. Nos acompaña Kenny Arroyo, exdiputada federal de México, de la ciudad de Chihuahua, y Silvia Rita Souza, funcionaria del gobierno de Brasil, fue secretaria nacional de la Secretaría Nacional de Lucha contra la Violencia y es la representante de Women Democracy Network para Brasil. Amigas, ¿qué está pasando? Vimos noticias alarmantes de muertos, de grandes cantidades de muertos, de incapacidad institucional de acompañar a sus poblaciones en este momento de tragedia. De hecho, hay una nota del 27 de mayo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que expresa una preocupación con la situación del COVID-19 y los efectos desproporcionados en los grandes centros urbanos y en las favelas. La situación de las personas privadas de libertad, los pueblos indígenas, además de destacar los profundos impactos en el ámbito económico y social en el caso del Brasil. Antes de entrar con ustedes, tengo que expresar mi sentimiento de frustración y de dolor ante también lo que está pasando en Nicaragua. Estamos entrando en la cuarta fase ya, una fase de contagio comunitario. Hemos perdido ya a 3 periodistas nicaragüenses, entre ellos a mi amigo Gustavo Bermúdez. Expreso mi sentimiento de dolor a su familia, el papá de un amigo también de preescolar y secundaria, el Julio Villanueva Canelo. Esta es una situación muy dura la que estamos pasando. No tenemos referente de esta tragedia y de alguna manera tenemos que aprender de esas lecciones de países que han avanzado más en el proceso de la pandemia porque se ha desarrollado más rápido frente a los que estamos un poco atrás. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Qué debemos hacer mejor? ¿Qué no debemos hacer? Entonces, no sé si empezamos. Kenny, ¿qué está pasando en México? Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que nos escuchan de Contrapoder. Te agradezco mucho, Edipcia, esta invitación que me haces para expresar algunas reflexiones sobre lo que está pasando en México. Creo que, como tú bien dices, la pandemia nos ha llevado a reaprender en muchos sentidos. Nos encontramos entre el dilema de la sobrevivencia y la economía. Y ambas, la sobrevivencia por salud, me refiero, y la sobrevivencia por economía. Y ambas son importantes. Creo que en esta etapa, hasta donde hemos visto, los gobiernos han reaccionado
justo eso, más que ser proactivos, están reaccionando conforme se van viendo los ejemplos de otras latitudes. En México hemos sido testigos de medidas un poco contradictorias por parte de nuestro presidente, que al inicio minimizaba los efectos de la pandemia y decía que la gente podía seguir saliendo, que se podían seguir saludando, que se podían seguir abrazando, y seguía teniendo una intensa agenda de trabajo en los territorios. Posteriormente, designa a un responsable o vocero sobre la situación del COVID, y esta contradicción que había entre el vocero que nos decía no salgan de casa, quédate en casa, cuiden su salud, estamos iniciando la curva de contagio, y el presidente que decía seguir saliendo, hacía que los seguidores del presidente defendieran más la postura del presidente que del propio vocero, que es un científico reconocido mexicano y que es subsecretario de salud. Conforme pasó el tiempo en México y se fueron dando más contagios, el presidente ya se suma a este discurso o a este lineamiento que hace el subsecretario para evitar los contagios y pues para seguir influyendo entre la gente, esos seguidores que van tras él ciegamente, ¿no? Y de una manera más responsable, pues empieza a decir que nos quedemos en casa. Ahora se presume que a partir del 1 de junio se reinician las actividades en México de manera paulatina, pero nos dicen que esto se va a hacer a partir de un semáforo del país, y cuando nos muestran el mapa, pues el país está completamente en rojo, entonces no hay la manera de hacer categorías. Entonces, lo que está sucediendo aquí, y creo que es uno de los efectos de la pandemia, es que no hubo una organización coordinada entre el presidente y los gobernadores, y ahora están deslindando la decisión a los gobiernos de los estados para que ellos, conforme a la situación de los municipios, puedan reactivar las economías y empezar a reactivar un poco el turismo. Sin duda alguna, esto nos ha pegado bastante en la economía, hay mucho desempleo, hay mucha desesperación que se acentuó porque ya veníamos con unos problemas económicos fuertes en México, ya se pronosticaba un estancamiento económico en el país, un decrecimiento de la economía, y esto por supuesto que lo acentúa. Muchas gracias por esa primera impresión de lo que está pasando en México. Eso tiene que ver con información poco confiable para la ciudadanía, ¿verdad? Lo que crea desconcierto, la falta de transparencia sobre la información. Silvia, ¿qué está pasando en Brasil? Está passando muito parecido o que passa em México. Nós tivemos problema muito sério, porque 2 ministros da saúde já caíram. Então, nós tivemos estamos sem ministro agora, estamos com um substituto. Por causa dessa crise, 2 ministros já não estão. E a mesma coisa que passou em México, passou em Brasil. O presidente falava de uma forma e o ministro falava de outra. Então, a mesma coisa, parece que é o mesmo país, que ocorreu exatamente igual. Os estados começaram a fechar seus comércios, e o presidente era contra que fechassem o comércio e as calles e tudo. Estavam com informações diversas. A mesma coisa que aconteceu em México. E agora, nós estamos com o ministro substituto, vamos ver o que passa, não? O que vai haver. A economia realmente está muito difícil no Brasil. Nós tivemos já no Brasil 400 mil casos de Covid confirmados. Nós somos o 2º país do mundo em casos de Covid e somos o 6º país do mundo em quantidade de mortes. Então, está uma situação muito difícil. Nós temos 210 milhões de habitantes, mas está muito forte a questão do Covid no Brasil. Alguns grandes centros estão optando pelo lockdown, mas não é uma atitude única dos estados. Assim como no México, há muita dúvida, muita contradição, muita informação, muito fake news, e que está atrapalhando a sociedade a entender o que está acontecendo. As grandes capitais, como tu iniciaste, Edípcia, falando,
as grandes capitais aqui no Brasil são onde se concentram os maiores números de casos. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus, é onde o sistema de saúde está em colapso. Então, eu penso que o México também deve estar enfrentando isso. Na parte econômica, o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, caiu muito no primeiro trimestre do ano, e está caindo, porque as pessoas não estão trabalhando, né? Então não produzem, e o capital não gira, então a economia está muito abalada. O governo apresentou, não sei como está no México, até quero perguntar a Kelly, o Brasil criou, pelo governo federal, um auxílio emergencial para microempreendedores, para mulheres que são únicas responsáveis pela casa e para os desempregados, por 3 meses. Um subsídio que é de R$600, que corresponde mais ou menos a $110 ao mês. E foi uma coisa impressionante, porque no primeiro momento 50 milhões de brasileiros se candidataram. Então não era isso que o governo esperava. Esperava-se que teria menos pedidos de auxílio. Então é um colapso até financeiro para o país, não? Então esse valor tem sido pago para as famílias e foi criado também um auxílio para as micro e pequenas empresas, né, de empréstimo com juros baixos e com 36 meses para que se iniciasse o pagamento. Mas isso está colapsando também as finanças do governo federal, porque os recursos não são, os nossos recursos financeiros são restritos, são escassos, não? E 50 milhões de pessoas solicitando auxílio emergencial é muita coisa. Não sei o que o México está fazendo, mas o Brasil está com esse problema muito grave. Efectivamente, uno de los temas que ha puesto en evidencia la pandemia son estas inequidades y también la fragilidad de la democracia para dar respuesta, la fragilidad de las políticas públicas para moverse en entornos difíciles. De alguna manera, es como la tónica que nosotros encontramos en todos los países. Pero ¿cuáles son? En el caso de Brasil se evidencia el tema de la fragilidad del manejo con los pueblos indígenas, las favelas, que siempre han sido un tema evidente de mala distribución de la riqueza y que en este momento pues se pone claramente sobre la mesa. Solo para compartir con ustedes, en el caso de Nicaragua, ya se estima que nosotros vamos a estar retrocediendo en términos del Producto Interno Bruto del año 2002. O sea, prácticamente una pérdida de más del 10%. Y hay que tener claro que ese Producto Interno Bruto pues no corresponde a la población que teníamos en ese momento, ¿verdad? Entonces también se diluye en términos per cápita. Es una situación bien dramática. ¿Cuáles creen ustedes que son como los errores que no se deberían repetir y que deberían de quedar claros y grabados para los gobiernos locales que van a estar tomando la batuta en este momento, porque ya los gobiernos nacionales están un poco sobrepasados? ¿Qué recomendaciones darían ustedes en términos de políticas públicas? ¿Y cuáles son los actores que ustedes consideran clave en esta gestión? Si querés, empezamos, Silvia. Sim, ator importantíssimo na questão são as mulheres. Por que são as mulheres? Porque as mulheres são, no mundo todo, 70% dos profissionais de saúde estão à frente do enfrentamento à pandemia. No Brasil, 85% dos profissionais de saúde que estão à frente da pandemia são mulheres. Então, eu li recentemente um conjunto de recomendações da ONU Mulheres falando sobre isso, que o apoio deve ser dado às profissionais mulheres que estão à frente, né? E, inclusive, na questão da proteção individual, não só dos equipamentos normais que se usa qualquer profissional de saúde, mas até com produto de higiene menstrual. Porque não sei como acontece no México e em Nicarágua, aqui nós estamos tendo esse problema também. As mulheres trabalham 6 horas seguidas e não têm nem como ir ao banho. Não conseguem tempo para ir ao banho.
E um ator importante são as mulheres e garantir que elas participem da tomada de decisão, que é algo que nós temos percebido em alguns países, né, que estão à frente no combate à pandemia, como a Alemanha, a Finlândia e outros países, são mulheres à frente. Por que estão indo mais rápido no combate à pandemia? Porque há uma diversidade no poder. A mulher está no poder, mas ela ouve os seus companheiros homens e há uma diversidade da decisão, de olhares em cima dessa decisão. Então, eu penso que a Alemanha, a Finlândia e outros países que estão à frente no enfrentamento ao Covid é porque há diversidade de decisão e rapidez na decisão. Por exemplo, aqui no Brasil eu penso que demorou muito a decisão de se fazer o isolamento social. Isso atrapalhou um pouco, acredito que o México também foi assim. Já em Finlândia, Alemanha e outros países foi mais rápido. Então, assim, nós vemos que essa rapidez na decisão não pode se repetir, essa demora nas decisões, na tomada de decisão, não deve se repetir numa futura pandemia. Nós passamos pelo Ebola, e o Ebola deixou claro que as mulheres são chave. E parece que a sociedade não aprendeu, porque está repetindo os mesmos erros da época da pandemia do Ebola. Então dar voz às mulheres e aos jovens, mas principalmente às mulheres que estão à frente no enfrentamento à pandemia. Eu não sei qual é a visão da nossa companheira de México, mas eu gostaria de ouvir o que ela pensa a respeito. Kenny. Bueno, mira, yo quisiera compartirles que antes de que se presentara este escenario, el presidente de México ya tenía una serie de confrontaciones con ciertos sectores de la sociedad. Y quizás sean estos sectores los actores de los que tú hablas, de que hay necesidad de incluir. Se tenía ya una confrontación con las mujeres, como compartió ahorita Silvia. Antes de que empezara la pandemia, se dio el 8 de marzo. En el Día Internacional de la Mujer, y se convocó a un gran paro nacional por las mujeres el 9 de marzo. Esto funcionó y desde luego que alertó al presidente, porque no debemos olvidar que para el 2021 en México tenemos elecciones. Este es un ingrediente adicional que está complicando el manejo de la pandemia. Tendremos elecciones en 15 estados del país para elegir gobernadores. Tendremos elecciones locales para elegir presidentes municipales en 30 estados del país y en la totalidad del país vamos a elegir a los diputados federales y senadores, que será el equipo de cierre del presidente Andrés Manuel para poder concretar todas esas políticas con sesgos populistas que ha estado teniendo su gobierno. Entonces, todos estos frentes que él abrió antes de la pandemia se agravaron dentro de la pandemia. Otros actores con los que está confrontado son los empresarios. Ahorita Silvia hablaba del apoyo que se otorga a los empresarios, que en verdad en México fue irrisorio. Se les ofrecía un equivalente a $1,300 a los empresarios, y los empresarios decían, pues con eso no puedo ni pagar la renta de un mes del local con el que trabajo, no puedo apoyar a los empleos. ¿Cómo me piden que mantenga el salario de los empleados si es que no puedo, si no tengo ningún ingreso y el apoyo que me están dando es mínimo? Por otro lado, hay otro frente que abrió el presidente cuando habla, critica la tarea de los doctores y dice que los doctores te preguntan qué tienes, pero no qué tienes en cuanto a la enfermedad, sino cuánto dinero tienes para tratarte. Entonces la comunidad médica sale y da algunos comunicados en contra de esta actuación del presidente, cuando ellos son los héroes que están enfrentando esta batalla. Otro frente que abre el presidente es contra los funcionarios públicos, incluso federales y estatales, a los que se les redujo el sueldo para atender la contingencia. Pero no se hizo de una manera transparente ni diciendo a qué se va a destinar ese recorte de salarios. Pero sí está incrementando las becas a las personas que no trabajan, a los adultos mayores, y se está regalando el dinero del país. No quiere decir que hay personas que merecen y necesitan estos apoyos, pero no es un momento para politizar los apoyos y para ganar una tajada
electoral con miras al 2021. Entonces, ahorita tú decías qué actores, te menciono esto, y qué políticas públicas. Creo que para el regreso de la pandemia se tiene que homogenizar la comunicación. Si el presidente no lo logró hacer, los gobernadores lo tendrán que hacer hacia abajo con los presidentes municipales, en el caso de México, que son las autoridades locales más cercanas. Se tendrá que capacitar a todos para el regreso dentro de las empresas, dentro de las escuelas, dentro de las oficinas públicas, y tendremos que estar también teniendo una responsabilidad compartida. Creo que ese es la clave de todo esto del regreso, para que todos asumamos la responsabilidad dentro de la esfera en la que nos corresponde actuar. Creo que estás dando en el blanco, Kenny, el tema de la articulación, el tema de la concertación y el diálogo de los actores políticos, que sin duda también fueron puestos sobre la mesa, ¿verdad? Claramente quedaron, ese liderazgo que debería ponerse al frente y liderar el proceso, quedaron también rezagados en la pandemia. Entonces, de alguna manera, este es el momento de repensar la gestión política, la gestión pública y la responsabilidad que tienen los presidentes y el marco democrático, cómo se articulan todos esos procesos. Y de alguna manera también la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia de la institucionalidad democrática, ha puesto sobre la mesa la importancia de un diálogo y de concertación entre el sector público y el sector privado. Estas son como oportunidades que nos pone la pandemia claramente hacia adelante. ¿Creen ustedes que esto es posible en el caso de sus países? ¿Qué otras oportunidades ustedes avisoran? Y sobre todo estos liderazgos emergentes, como decía Silvia, los jóvenes, las mujeres, ¿qué rol pueden estar desempeñando? En el caso de Nicaragua ha sido bien interesante porque el régimen que ha estado aprovechando este marco para mantener la represión y las limitaciones de garantía ciudadana, de alguna manera se ha encontrado con un nuevo escenario. Los médicos se han articulado, los periodistas se han articulado, los distintos sectores buscando cómo dar respuesta a su gremio y sobre todo a sus necesidades fundamentales, ¿no? Que en este caso, pues, la salvaguarda de la vida. ¿Cómo lo ven ustedes en el caso concreto de México? Para que sigamos con Kenny y después con Silvia. Bueno, mira, Edipcio, yo siempre he estudiado los resultados de los latinobarómetros y ya desde el 2018 se veía una caída de credibilidad en la democracia. Solamente en México había una caída del 25%. Y esto se presentaba porque la gente decía, no me importa qué tipo de gobierno tenga, siempre y cuando tenga tranquilidad y tenga que comer. Entonces, ese desapego o esa falta de educación en lo que la democracia representa en nuestras vidas es un tema que tenemos que atender. Y ayer hablaba con un líder político importante de aquí del país y me decía, es que tenemos que retomar la capacitación de los nuevos cuadros políticos, pero empezando de la esencia. O sea, la esencia de que valoren la democracia. Tú y yo pertenecemos o hemos coincidido en esta red Iberoamérica Líder, en el que estamos buscando concientizar a la juventud de la importancia de vivir en democracia, ¿no? No hay un sistema político que hasta ahora se haya comprobado que funcione mejor que la democracia. Y la tendencia que estamos viendo o que hemos visto en diferentes países de Latinoamérica, cuando se llega a estos extremos de izquierda con un sesgo total de autoritarismo, vemos las consecuencias en países como Nicaragua, como Ecuador, lo vimos en su momento, como en Bolivia. Entonces, tenemos que hacer que nuestros jóvenes vean esta situación porque finalmente son los que van a tomar las decisiones en un futuro. Hay un intelectual mexicano, Enrique Krause, que decía, es que tenemos que darle sin regateo la credibilidad y la confianza a los jóvenes para que tomen decisiones importantes. Pero por otro lado, vemos una juventud desinteresada. Entonces, las instituciones educativas y los partidos políticos que ya tienen una estructura política nacional tendrán que invertir demasiado tiempo y esfuerzo para que estos nuevos líderes valoren la democracia. Así es, la democracia es lo que facilita en estos momentos la concertación y el diálogo, es lo que facilita la articulación de la sociedad con sus ciudadanos. Silvia, ¿cómo lo ves vos en el caso de Brasil? Sí, como
a companheira mexicana disse, aqui no Brasil também teremos eleições esse ano. Está para outubro. Provavelmente vai adiar para dezembro, mas teremos eleições locais. Então, prefeitos, vereadores, conciliares, que se dizem, não sei como se diz em espanhol. Concejales. Concejales, isso. E vão ser eleitos agora. Então, é um momento muito complicado. Uns querem adiar as eleições, outros não, mas provavelmente vão ser adiadas para dezembro. E sobre a democracia, que nós estamos falando sobre democracia, não? O que está acontecendo no Brasil, não sei se acontece em México, é um atentado aos direitos humanos também. Os mais velhos estão presos em casa, trancafiados em suas casas, não podem sair para nada, e alguns prefeitos e governadores estão mandando as polícias para as calles, e às vezes nós temos constatado até alguma violência contra os idosos. Está acontecendo no Brasil. A violência, o idoso sai para caminhar e a polícia vem e lhe prende, lhe bate. Está acontecendo isso no Brasil. Então, isso é democracia também? Não está bem. A forma como está sendo administrada pelos governadores também não está sendo muito boa aqui no Brasil, esse isolamento social. Então, isso está sendo muito discutido no Brasil. Direitos humanos dos idosos está sendo muito discutido. E a questão da capacitação, que ela falou muito bem, o México falou muito bem sobre isso, a capacitação política, que é o que nós temos tentado trabalhar nos partidos aqui no Brasil. Eu fui consultora de diversos partidos políticos na área de capacitação de mulheres. E eu percebo essa procura de mais capacitação voltada para exatamente o que Carol disse. Na parte de democracia, o que é democracia? Como se alcança a democracia? Os valores democráticos. O que está discutindo muito hoje na América Latina é poder. É acesso ao poder, não acesso ao poder democraticamente construído, democraticamente exercido. Então, eu tenho sido procurada por dois partidos exatamente nessa mesma linha que ela acabou de dizer, de trabalhar com os jovens a questão o que é democracia, como se exerce a democracia. Eu não sei se eu respondi exatamente ao que tu querias, Edípcia, mas eu vejo que está muito parecido com o México a nossa situação. Bueno, la verdad es que es una situación particular, ¿verdad? Que dos gobiernos completamente, ideológicamente, completamente a lo opuesto, ¿verdad? El gobierno de Manuel López Obrador y el de Bolsonaro. Es impresionante cómo pueden coincidir en la gestión política y coincidir también en los errores, ¿verdad? Esto creo que nos tiene que hacer reflexionar. Cuando ambos extremos de alguna manera empiezan a fallar, hay que hacer una reflexión conjunta, y creo que un poco es a lo que abonan estas reflexiones de ustedes dos. Yo quisiera compartirles que el relator de libertad de expresión, Edison Lanza, señaló que los gobiernos están obligados, en virtud de las normas sobre derechos humanos, a proporcionar información fidedigna y desagregada sobre la pandemia, a no promover la desinformación. También deben ser transparentes en relación con las medidas que las comunidades deben adoptar para protegerse, prestando especial atención a las personas con dificultad de acceso a los medios masivos de Internet. Ese es otro tema que tiene que ver con la transparencia de la información y cómo territorios tan amplios como los suyos pueden recibir esa información para tomar las decisiones más acertadas. Efectivamente, es un reto, estamos en un momento muy particular, y yo quisiera, para finalizar, que ustedes hicieran unas consideraciones finales para nuestra audiencia y sobre todo conociendo la situación de falta de democracia y de represión que estamos viviendo los nicaragüenses. Silvia. Sim, uma coisa que tu disseste muito bem, Edípcia, é a questão da informação. No Brasil, nós temos uma grande rede de TV chamada Rede Globo. E a Rede Globo, 24 horas por dia, só fala de coronavírus. Pandemia, só fala disso. 24 horas em nossas cabeças, informações sobre o coronavírus e contra o presidente. Então, temos uma grande rede de TV de comunicação
contra o presidente e o presidente contra essa rede de comunicação. Então, essa questão da transparência está complicada aqui, porque até que ponto essas informações estão corretas? Até que ponto nós tivemos notícias de pessoas sendo enterradas com um diagnóstico de Covid que não era Covid. Não é? Então, muita coisa acontecendo, políticas, que nós não temos acesso à informação transparente do que é real e o que não é real. Mas, assim, o que eu posso dizer é que nós estamos aprendendo. Eu acredito que nós vamos aprender com essa pandemia, estamos aprendendo, aprendemos um pouco com o Ebola, vamos aprender com essa pandemia. Eu creio que vão surgir outras situações que nós vamos saber o que fazer. Nós estamos aprendendo uns com os outros, mas eu penso assim que os nossos líderes têm que aprender a ouvir a população também. Não estão ouvindo o que está acontecendo, são muito egocêntricos, não? Nossos líderes atuais, não estou dizendo só do Brasil, mundiais, são egocêntricos, não ouvem uns aos outros, nem ouvem a população. Então, a partir do momento que trabalhamos melhor a democracia e ouvimos melhor a sociedade, eu acho que avançamos mais rápido na superação da pandemia. Então, a minha consideração final é que nós vamos vencer, nós vamos superar isso, vamos passar por outras coisas assim difíceis, mas vamos superar, porque o ser humano é assim, ele supera, ele consegue se superar, e vamos avançar. E eu creio na democracia, eu continuo acreditando, e eu creio que a melhor forma de governo é a democrática. Gracias, Silvia. Kenny. Pues a mí me gustaría hacer 3 reflexiones finales, Edipcia. Decir que en México al menos y en varios países que habrá elecciones el próximo año tenemos la responsabilidad de elegir a nuestros líderes de mejor manera. A mí me gustaría invitar a hacer conciencia ciudadana sobre la necesidad de estudiar perfiles, estudiar personalidades, estudiar propuestas de manera responsable y no dejarnos ir por tendencias de moda. Nuestros líderes de ahora tienen que ser capaces no solamente de incentivar economías, sino que tienen que ser capaces de tomar decisiones que preserven nuestra vida. La segunda conclusión que diría es importante que aprendamos a manejar nuestras redes sociales, que seamos responsables de lo que comunicamos y de lo que compartimos. Finalmente, cuando se pone de moda estas redes sociales y cuando toda la sociedad ahorita estamos actuando a través de las redes, todos nos convertimos en generadores de opinión pública. Y es importante que asumamos esa responsabilidad. Y por último, es asumir la responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros frente a la pandemia. Si nosotros no estamos recibiendo las respuestas que queremos de nuestras autoridades, es importante que nosotros seamos capaces de estudiar y de generar respuestas personales, de actuar con el ejemplo y de incidir en las pequeñas comunidades en las que tengamos acceso. Yo creo que vuelvo al tema de la responsabilidad solidaria. Este es un tema que vamos a sacar adelante como sociedad porque poco podemos esperar de nuestros gobiernos. Bueno, con esas palabras finales cerramos Contrapoder, responsabilidad solidaria. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacerse cargo de nosotros y de los otros, porque al final es una relación de corresponsabilidad, pero sobre todo también entender que si tenemos un poquito podemos compartir con otros en esta circunstancia tan difícil que nos aqueja. Me voy con la tristeza, ¿verdad?, de lo que nos está pasando, con el sentimiento de impotencia con lo que está pasando en Nicaragua, pero muy agradecida con ustedes por compartir sus experiencias. Nos vemos el próximo miércoles con otro programa de Contrapoder y estamos pensando poner la otra cara de la luna. Los 2 gobiernos que lo han hecho bien, Uruguay y Costa Rica. ¿Por qué ellos sí y el resto no? Vamos a ver. Entonces, los invito el próximo miércoles a seguir en Contrapoder. Gracias. Gracias. Contrapoder con Edipcia Dubón.
Envíos de remesas internacionales.